1971, que son importantes. Pues vamos a ver ahora los recursos generales, o sea, cómo es que se dan las resoluciones administrativas de trabajo y qué recursos tenemos derecho. Por supuesto, hay actividades propias del ministerio. Primero, yo les puse acá algo sobre la ley de lo contencioso administrativo únicamente como referencia, ¿eh? Por eso le pongo la regla general. En la administración pública, los recursos que se utilizan son exactamente el de revocatoria y el de reposición contenido en la ley de lo contencioso administrativo, decreto número 119-96. Y por supuesto, el silencio administrativo. Yo creo que esto, pues ustedes lo van a ver más adelante en derecho administrativo. Yo se los pongo como referencia para que decirle que todos los actos de la administración pública, las resoluciones, tenemos derecho por el debido proceso y el derecho de defensa de acudir a estos recursos cuando la resolución nos es desfavorable. Entonces, pero por favor, estos son los actos reglados, o sea, toda la administración pública como tal. Es únicamente referencia y para que veamos la diferencia de la aplicación de estos recursos en materia laboral. En el artículo número 7 de la Ley de lo Contencioso Administrativo indica que el recurso de revocatoria procede en contra de las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa que tenga superior jerárquico del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Eso significa que en todo el Estado, todos los actos que usted considere que le perjudican, tiene derecho. Pero primero, las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa que tenga superior jerárquico, o sea, las entidades en términos general. Pero ¿qué pasa si por ejemplo, las dicta propiamente la autoridad máxima en una entidad? Entonces no es el de revocatoria. Veamos qué dice el artículo número 9, siempre la ley de lo contencioso administrativo. Contra las resoluciones dictadas por los ministerios, o sea, por los señores ministros, y contra las dictadas por autoridades administrativas superiores, llámese secretarías, individuales o colegiadas, de las entidades descentralizadas o autónomas. En ese caso procede el recurso de reposición. Hagamos un poco de referencia. Pensemos en el Ministerio de Finanzas. Licenciado. Perdón. Disculpe la pregunta, licenciado. ¿Qué es lo que hace el recurso de reposición? El recurso de reposición va contra las resoluciones emitidas, por ejemplo, por el despacho del señor ministro. O sea, son resoluciones del señor ministro. Si no estás conforme con la resolución, tenés derecho a interponer el recurso de reposición. Pero este es el ejemplo que les ponía. Imaginemos en la estructura de finanzas públicas. Si el ministro fue el que emitió la resolución, procede el de reposición. Pero imaginemos que el ministerio, ustedes saben que estructuralmente tiene varias direcciones. Imaginemos que ha sido la Dirección de Contabilidad del Estado. Entonces, por favor, si fue la Dirección de Contabilidad del Estado, el recurso que nosotros deberíamos de interponer es el de revocatoria. O sea, si las resoluciones son de las dependencias, por ejemplo, de un ministerio, procede el recurso de revocatoria. Pero si es en contra de la autoridad superior, es el de reposición. ¿Qué es el silencio administrativo? Bueno, vean, nosotros podemos interponer los dos recursos, pero ¿qué pasa si transcurre el tiempo y no tenemos ningún resultado? Ese es el silencio administrativo. ¿Y cómo se tiene por resuelto? Nosotros los abogados, eso que usted haya, por ejemplo, interpuesto un recurso de revocatoria o reposición, y nunca tiene usted respuesta, no es que usted debe esperar toda la vida la respuesta. No, el silencio administrativo nos indica lo siguiente en el artículo 16 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Dice, transcurridos 30 días a partir de la fecha en que el expediente se encuentra en estado de resolver sin que el ministerio o la autoridad correspondiente haya proferido resolución, se tendrá para el efecto de usar la vía contencioso administrativo por agotar la vía administrativa y por confirmar el acto o resolución que motivó el recurso. Lo que quiere indicar acá es de que
Viene José Manuel, interpuso el recurso de revocatoria o el recurso de reposición, tiene un plazo. Si no te contestan en ese plazo, se tiene por resuelto en forma negativa, Y en todos los actos de la administración pública procede precisamente el contencioso administrativo. Veamos qué pasa. Le estoy hablando de la generalidad de la ley del ordenamiento jurídico como un acto reglado en la administración pública. Pero ¿qué pasa con la regla específica? O sea, el derecho del trabajo. Siempre existen los dos recursos, el de revocatoria y el de reposición. Y aquí pues tenemos los plazos y la forma como resolver. Y también tenemos, por supuesto, el silencio administrativo laboral. Lo dice la ley. En el artículo 275 del Código de Trabajo indica lo siguiente. Los asuntos a que se refiere el artículo 274 son competencia exclusiva de las autoridades que este código crea, ¿sí? Y cualesquiera otras autoridades quedan obligados a prestarles la cooperación y auxilio que aquí les manden. En consecuencia, las resoluciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o sus dependencias solo pueden ser impugnadas a través de los siguientes recursos, ¿sí? Imaginémonos pues que hicimos aquella solicitud porque nosotros necesitamos contratar a una jovencita de 20 años y el artículo 151, inciso A, nos requiere que debemos pedir autorización ante la Inspección General de Trabajo y la Oficina Nacional de la Mujer y es desfavorable. Ahí ya tenemos derecho a impugnarlas. Ahora, bueno, por supuesto, aquí vamos a ver qué recurso procede y es exactamente el de revocatoria. Tenemos nosotros opción a que nos fue favorable la solicitud, entonces, bueno, vamos a plantear recurso revocatoria porque lo están emitiendo dependencias del Ministerio de Trabajo. No lo está haciendo la autoridad máxima, que es el propio ministro de Trabajo y Previsión Social. Recurso de revocatoria, que deberá interponerse por escrito ante la dependencia administrativa del ministerio mencionado, dentro del término de 48 horas de notificada la resolución. Este es otro asunto que por favor quiero que ustedes le pongan mucha atención, los plazos. Nada es eterno en el ordenamiento jurídico guatemalteco, ¿eh? Bueno, aquí sí la resolución que estamos indicando fue desfavorable, tenemos 48 horas, ¿sí?, para interponer el recurso de revocatoria. No tenemos todo el tiempo, estamos hablando de 48 horas. Ustedes que ya llevaron teoría del proceso se recuerdan que las horas pues corren en forma, que les dijera, una tras otra, o sea, notifican a las 12, son 48 horas, a partir de ahí tenemos que ir a las 48 horas, ¿eh? No son días, está hablando de horas. Nosotros precisamente bajamos una audiencia que nos dieron 24 horas, pero es a partir, oye, no van a tomar ustedes todo el tiempo, sino únicamente lo que dice la ley en tiempo prudencial, ¿sí? Y otra cosa interesante en materia laboral, lo que estamos precisamente analizando, que ¿dónde presento yo el recurso de revocatoria? O la misma disposición legal dice que hay que presentarlo ante la dependencia administrativa que nos resuelve favorable. Y bueno, en 48 horas de notificar la razón, debiendo el despacho respectivo dar inmediatamente a las actuaciones al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe de trasladar este recurso al despacho del señor ministro, ¿sí? Eso es lo que dice acá. Nosotros lo presentamos ante la dependencia que fue desfavorable. Esta dependencia del ministerio tiene la obligación de trasladarlo, ¿sí?, al despacho del señor ministro, ¿sí? El ministerio, o sea, el señor ministro debe resolver dentro del improrrogable término de 8 días, revocando, o sea, ¿a qué tiene derecho? A revocar, si es que procede, confirmando o modificando la resolución recurrida.
El plazo respectivo se empieza a contar desde el día siguiente en que se reciban las actuaciones. Entonces interponemos el recurso nosotros. Sí, después de que nos notificaron la resolución, tenemos 48 horas para interponerlo. La entidad la debe subir al despacho, debe elevarlo al despacho inmediatamente, y teniendo el despacho tiene el término improrrogable de 8 días para tomar la decisión respecto a la impugnación. ¿Sí? Eso es importante. Ahora vamos al de reposición. Recurso de reposición. Estamos en el artículo 275 del Código de Trabajo. Si se trata de resoluciones originarias del Ministerio de Trabajo, o sea, el señor ministro del despacho, debe de sustanciarse y resolverse dentro de los mismos términos indicados en el inciso anterior. Ya el señor ministro nos emitió una resolución, nosotros tenemos 48 horas para interponer el recurso de reposición y el ministro tiene precisamente 8 días para resolverlo. Pero ¿qué pasa con el silencio administrativo en materia laboral? Vean pues. Transcurrido el término de 8 días sin que el ministerio haya proferido resolución, se tendrá por agotada la vía gubernativa y por resueltos desfavorablemente los recursos de revocatoria o de reposición según sea el caso. Miren, cuando ustedes leen, por ejemplo, los plazos en la administración pública en general, este recurso, van a ver de que está indicando que es de 30 días. En materia laboral cambia totalmente. ¿Eh? El silencio administrativo es de 8 días. De 8 días. Estamos viendo ya puntos que vamos a hablar el día del examen. Bueno, ¿qué procede entonces? Bueno, ya hablaron con Isabalán. Les estoy hablando de estos recursos, incluyendo lo que vieron con el licenciado Alan el día viernes. Podemos interponer estos recursos y ustedes los vieron, ¿sí? Ustedes vieron inclusive qué pasa si se resuelve el recurso de revocatoria o si no se ha resuelto. Lo vamos, si quieren, a medio analizar. Bueno, entonces, resulta que nos fueron desfavorables o tenemos el silencio administrativo, entonces tenemos que proceder al contencioso administrativo de trabajo y previsión social. Este es totalmente diferente al contencioso administrativo del Estado. Este es únicamente en materia laboral. Vamos a pedirle a alguien que nos apoye leyendo el artículo 415. Por favor, Marta Liliana. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Artículo 415. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección General de Trabajo, tiene acción directa para promover y resolver acciones por las faltas cometidas contra las leyes de trabajo y previsión social, conforme al artículo 281 de este Código. Agotada la vía administrativa que condene al sujeto considerado infractor de las normas de trabajo y previsión social o por obstruir la labor de inspección, después de haber interpuesto el recurso que se encuentra normado en el artículo 275 del Código, este podrá promover el proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social establecido en el artículo 417 ante el Juzgado de Trabajo y Previsión Social de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar de ejecución del trabajo, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución del recurso de revocatoria. La demanda en el proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social deberá contener los mismos requisitos establecidos en el artículo 332 de este Código. En caso la infracción se refiera al incumplimiento de normas relativas a condiciones generales mínimas de empleo, trabajo, salud y seguridad ocupacional previstas en la legislación de trabajo y previsión social, para el planteamiento de esta acción, el infractor deberá acreditar haber adoptado las medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa laboral. Bueno, eso por favor, pónganle mucha atención a este artículo porque hay preguntas en el examen de este artículo, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando del proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión
que pues lo vieron con Alan. Este es un proceso totalmente, no podemos decir reciente, pues tiene más de 5 años, pero lo importante es que cuando ustedes estudiaron Alan, se dieron cuenta que es un proceso muy interesante, ¿eh? Más que todo en la parte de las faltas de trabajo y previsión social. Ustedes vieron todo, la imposición de la multa, qué pasa si paga o no paga, qué pasa si paga y no cumple con lo que tiene que corregir, y qué pasa si paga y cumple, qué beneficio tiene, si le van a rebajar, si no le van a, si le van a incrementar, todo eso, pues no lo vamos a repetir, que lo vieron con él, ¿sí? Entonces, el 415 es importante, ¿eh? Y mucho ojo en la parte que habla de empleo, trabajo, salud y seguridad ocupacional. Entonces, con eso estaríamos cerrando nosotros esta parte de los dos recursos. La coercibilidad. Bueno, ya tuvimos las faltas, ya vimos cómo se sancionan, pero ahora, ¿cómo hacemos nosotros para que tengan fuerza legal las resoluciones emitidas en Administración de Trabajo, o sea, por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, o bien, en caso del Estado, la Oficina Nacional de Servicio Civil? Faltas de trabajo y previsión social. Fíjense que esta nosotros la leemos cuando estamos en clase, la leemos de manera muy general, sí, muy general. Pero la vamos a analizar despacio este artículo hoy. Vamos a ver qué maravillas puede tener. Ya lo hemos leído nosotros, lo veo con el Alan, pero lo vamos a leer despacio para ver qué perlas le vamos a encontrar. Son faltas de trabajo y previsión social las infracciones o violaciones por acción u omisión. Aquí estamos con la primera circunstancia interesante. Por acción, actuamos, ¿sí? No pagamos el salario mínimo, no pagamos en las fechas establecidas como patrón, no nos presentamos a laborar. Bueno, esa es una acción, pero también por omisión, ¿sí? Omisión es que nosotros prácticamente no queremos, hacemos, ¿qué les dijera yo? Tenemos la acción, no hay ninguna pena, pero la omisión es no denunciar, ¿sí? Nosotros sencillamente hacemos caso omiso de la obligación que tenemos en materia laboral. Que se cometan contra las normas prohibitivas. Bueno, hay normas prohibitivas y las señala el artículo 272, y si ustedes leen el Código de Trabajo se van a encontrar en algunos capítulos o títulos que hablan claramente, de que esta disposición es una norma prohibitiva y las preceptivas, ¿sí? Vamos a dejarle ahí la tarea, vamos a ver aquí quién nos apoya para que nos quede bien claro qué es una norma prohibitiva y qué es una norma preceptiva. ¿Quién nos busca ahí en la doctrina? En internet para que nos quede claro. Que levanten la mano. Hoy sí como que pues me alegraría mucho que estén pensando sus exámenes, pero pues ya sé. Vamos a ver, ¿quién le delegamos? ¿Carlos? No, licenciado. Mira, ¿dónde me puedes ver ahí una definición de lo que es una norma prohibitiva y una preceptiva? Bueno. ¿Lo tenés, Marta Liliana? Sí, bueno, norma preceptiva dice, en derecho una norma preceptiva es la que impone una obligación de hacer o de cumplir determinada conducta. En palabras sencillas, es una norma que ordena algo y cuyo cumplimiento es obligatorio. Estamos ahí, le escuchamos, ¿va? Leámoslo otra vez despacio, Marta, por favor.
En derecho, una norma preceptiva es la que impone una obligación de hacer o de cumplir determinada conducta. En palabras sencillas, es una norma que ordena algo y cuyo cumplimiento es obligatorio. Bueno, por ejemplo, le digo, si somos patrono, pagar la bonificación anual para el sector público y privado, el famoso bono 14. Esa es una obligación, ¿va? Eso no es una norma que nosotros, ahí está, y si no la cumplimos, pues es de carácter obligatorio. Nosotros estamos cometiendo una falta de trabajo y previsión social. Bueno, vamos a continuar. Contenidas en las disposiciones del Código de Trabajo, de su reglamento, los convenios de relación internacional de trabajo ratificados por Guatemala, los pactos colectivos de condiciones de trabajo, convenios colectivos de trabajo vigentes en la empresa y demás normas laborales que sean susceptibles de ser sancionados con multa. Escuchen, las faltas de trabajo y previsión social son infracciones o violaciones por acción o omisión que son sancionadas con multa. ¿Sí? En procesal ustedes van a ver, escuchen lo que les digo, en procesal van a ver ustedes que hay un juzgado. No estamos hablando de esta vía, estamos hablando de la procesal. Hay un juzgado de falta de trabajo y previsión social. Si nos da tiempo lo analizamos nosotros, pero para no confundirnos para efectos de examen, quiero decirles que esos juzgados también. Ustedes han escuchado que, por ejemplo, cuando, bueno, hay mucho patrono, llámese entidades del Estado o sector privado, que precisamente han sido llevados por el delito de desobediencia. Hasta ahora que yo recuerde, pues hay 2 juzgados que se encargan precisamente de esos delitos cometidos precisamente por faltas de trabajo y previsión social. Pero aquí estamos hablando de la vía administrativa, ¿sí? La vía administrativa. Todavía falta que esto pueda acudirse hasta la vía penal. Pero ahorita estamos en la vía administrativa, ¿sí? No nos queremos tampoco confundir con esto. Entonces, quedamos claros de que estas faltas que señala el artículo 269 únicamente son sancionadas con multa. Si el empleador si el patrono o sus representantes, vean, esta es otra pregunta que siempre hacemos. Los trabajadores o las organizaciones sindicales y sus respectivos representantes se niegan a colaborar con la realización de la labor de inspección para verificación del cumplimiento con normas mencionadas en el párrafo anterior, se iniciará el procedimiento respectivo para sancionar al infractor y continuar con el proceso de inspección. Miren qué interesante lo que estamos viendo acá. Lo vimos con nosotros, se dieron cuenta que, por ejemplo, habían ciertas circunstancias donde precisamente hay inspecciones, fiscalización que ver los inspectores de trabajo y nos negamos o ponemos algún obstáculo para no estar sujetos a ese tipo de fiscalización. Esa es una falta de trabajo y previsión social y, por supuesto, procede todo lo correspondiente. Con el licenciado Alan, que es precisamente las reglas de aplicación en materia de faltas, ¿sí? Ahí pues está quien impone la sanción es el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. No estamos hablando de inspectores o inspectores de trabajo. El delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. Debe ser abogado y todos los requisitos que debe cumplir. Lo de la sanción, ustedes ya lo vieron. La reincidencia obliga a la imposición de un incremento del 50% de la multa incurrida. No me voy a meter en tampoco en los cientos actuaciones en materia de falta. Las actuaciones de inspección, prevención, verificación deberán realizarse dentro del plazo que señale en cada caso concreto, sin que tenga el carácter general, pueda dictarse
sin que con carácter general puedan dilatarse más de 30 días hábiles. En casos de excepción, una vez el inspector de trabajo o los subinspectores generales de trabajo pueden crear la promoción de estas actuaciones. También quiero que no se les olvide que hay dos inspectores generales, el de conciliación y el de visitaduría. Hoy también se los vamos a preguntar. Pero el 271 bis, pues ya lo vieron con Zavala, no me va a tener. Sanciones. El 272, claro, ustedes con Zavala lo vieron en término general. Yo, por ejemplo, aquí les anoto clarito. En el 272, sanción para el patrón. En el inciso A, pues también ya lo analizaron ustedes, por haberse determinado la violación de normas que obligan al pago de salarios y demás prestaciones, pago de salarios y demás prestaciones, no estamos hablando de la parte procesal, estamos hablando de la vía administrativa, el negarnos a pagar salario, el negarnos a pagar prestaciones laborales, nos hacemos sujeto a una multa de determinados salarios mínimos, ¿sí? Bueno, patrono le van a aplicar el mínimo mensual, pero también al trabajador. Entonces, claro, este tipo de faltas de trabajo y previsión social no únicamente las cometen los patronos, también las cometen los trabajadores, también las cometen las organizaciones sindicales, y todos van a estar sujetos a lo que establece este artículo 272, y únicamente lo que hice fue indicar en cada inciso cuando le corresponde solo a patrono o cuando le corresponde a patrono y trabajador, y la cantidad de salarios mínimos. No se vayan a confundir hoy. Vamos a ver, ¿quién nos apoya con leer el inciso B? Si quiere yo, licenciado. Por favor. Patrono salario mínimo mensual y trabajador salario mínimo diario. Inciso B. Por haber determinado la violación de una disposición prohibitiva, dará lugar a una disposición de multa entre 2 y 10 salarios mínimos mensuales vigentes en las actividades no agrícolas en el caso de patronos y entre 2 y 10 salarios mínimos vigentes para las actividades no agrícolas en el caso de trabajadores o organizaciones sindicales. Bueno, solo veamos. Veamos qué es lo que dice, ¿sí? Veamos bien. Vean, pues. Mire cuál es la diferencia que tiene este artículo, por lo que yo quiero que usted, cada vez que lea un artículo, analice, deténgase, no lo lea rápidamente. Como lo leímos hoy precisamente con Carlos, no nos detuvimos. Yo le hago la observación, veré, pues, de lo que vamos a leer despacio. Por haberse determinado la violación de una disposición prohibitiva, dará lugar a una imposición de una multa entre 2 y 10 salarios mínimos mensuales, ¿sí? Está hablando precisamente para el patrono. ¿Y qué pasa? Ahí dice, en el caso del patrono, y entre 2 y 10 salarios mínimos diarios. Mire cómo cambia. Si son trabajadores. No está hablando, en uno le está hablando de un mínimo mensual y el otro está hablando de un mínimo diario. Por eso usted ve, bueno, si la imposición es la misma, ¿no? de 2 a 10 y también de 2 a 10. No, pero uno es diario y el otro es mensual. Buenísima pregunta para examen, ¿no? Buenísima pregunta. Igual se los estoy anotando los siguientes. Siempre les habla, por ejemplo, el inciso D, habla del salario mínimo mensual para el patrono y salario mínimo diario para el patrono. Son cantidades totalmente diferentes, son diferentes. Ahí le dejamos el artículo 61, el 63, el 87, el 281 literal M, que yo creo que creo que fue modificado, pero bueno, ahí estamos con esos artículos. Entonces, no me voy a tener aquí porque también lo han organizado Alan todo este tema, ¿eh? Y únicamente se los voy a enviar porque es parte de la evaluación que vamos a tener. También el 278, pues lo leyeron con su servidor, que todas las reuniones que se lleven en conciliación en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, si se obtiene la firma
del inspector general de trabajo o bien del subinspector general, que puede ser el de conciliación, el de visitaduría, tienen carácter de título ejecutivo. No tiene usted que acudir a un órgano en una vía ordinaria, sino directamente a lo que regula la ley en la ejecución. Acciones de la inspección. Vamos a ver quién nos apoya ahí con esa lectura. Artículo 415. Por favor. Artículo 415. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección General de Trabajo, tiene acción directa para promover y resolver acciones por las faltas cometidas contra las leyes del trabajo y previsión social, conforme al artículo 281 de este Código. Agotada la vía administrativa que condene al sujeto considerado infractor de las normas de trabajo y previsión social, o por obstruir la labor de inspección, después de haber interpuesto el recurso que se encuentra normado en el artículo 275 del Código de este, podrá promover el proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social establecido en el artículo 417 ante el Juzgado de Trabajo y Previsión Social de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar de ejecución del trabajo, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución del recurso de revocatoria. La demanda... Espérate, vamos a esperar. Ok. Yo sé que sí, pues la hora es pesada, pero tenemos que analizarlo bien. Vean, pues, acá lo que pasó es de que nos negamos a la inspección, bueno, cometemos una falta de trabajo y previsión social. Quien nos sanciona es el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. ¿Sí? Pero ¿qué derecho tenemos nosotros si somos patronos? Bueno, ya interpusimos nosotros nuestro recurso de revocatoria. Pero fue denegado. Dice que entonces tenemos 20 días hábiles para interponer el proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social. En ese orden vamos, ¿sí? Tenemos la resolución, ¿sí? Tenemos 48 horas para poderla impugnar a través del recurso revocatoria. Resulta que no nos resolvieron, el silencio administrativo habla de 8 días y después interponemos el recurso, nos vamos al proceso, contencioso administrativo, ¿sí? Decime, ¿quién quiere hablar? Catherine. Bueno, vamos a ver. Licenciada, solo se me fue la mano. Gracias. El 419. Tan pronto como sea del conocimiento de la Inspección General de Trabajo, por constarle directamente o por denuncia la comisión de un hecho a los que refiere este capítulo y declara la instrucción mandando que se lleve a cabo la verificación que corresponde a mayor brevedad posible, a efecto que todas las autoridades estén obligadas a prestarle los auxilios necesarios. Lastimosamente solo habla de la brevedad posible, ¿verdad? Pero esto muchas veces se tarda una eternidad, ¿eh? Ya estaríamos con ese y el último, el juzgamiento de faltas. Todo lo que vieron con eso hablan ustedes es importantísimo, pero quiero decirles de que también existe el instructivo, el acuerdo ministerial 285-2017 es el instructivo para la imposición de las sanciones administrativas por medio de la Inspección General de Trabajo, por la comisión de faltas de trabajo y previsión social, ¿sí? Y acá pues estamos considerando por qué. Este es exactamente lo que vieron con el licenciado Alan, ¿no? Por ejemplo, sanciones por faltas de trabajo y previsión social. ¿A quién le corresponde? Al delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. Eso es lo importante.
Todo esto aquí, pues no lo vamos a repetir hoy porque es lo que ustedes tienen. Faltas de trabajo y previsión social. También es la misma definición que ustedes encuentran en el Código de Trabajo. También este instructivo está en el artículo número 2. Inspección, prevención y verificación. Fue todo lo que analizaron con el licenciado Alan del 271 y 271. Todo eso está establecido acá, ¿eh? Todo lo que ustedes vieron. ¿Cuál es la pretensión de proporcionarles o que ustedes tengan a la mano este instructivo? Es precisamente para que puedan ustedes tener no solo lo que el licenciado Alan les estuvo indicando, sino poder ustedes ampliarlo o bien para estudiarlo de mejor forma. Yo creo que el licenciado Alan dio una excelente cátedra, pero creo que es importante tener de auxiliar este instructivo, ¿eh? Es importante tenerlo. Nos habla lo mismo, miren, los de los 172, aquí están también contenidos. Esto es importante cuando usted tenga un caso determinado en cuanto a una falta de trabajo y previsión social. Por favor, acuda a este instructivo, que es un acuerdo ministerial. Yo creo que no me voy a detener mucho ahí. Les habla lo mismo. Tal vez el artículo número 7. No sé quién me lo lee, por favor, de lo que está en pantalla. Resoluciones y nomenclatura. El delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, en la resolución que impone la sanción, deberá utilizar la nomenclatura que permite identificar la procedencia de la persona sancionada y el departamento en donde se impone la multa. Para el efecto de los números. Sí, por favor. Para el efecto de los números de las resoluciones deberá iniciar con la letra mayúscula R, luego recoger un número romano de la región, el número de departamento y en caso de existir varias delegaciones de la Inspección General del Trabajo, en el mismo departamento se utilizará literales minúsculas, seguido del número de adjudicación, año y el número correlativo correspondiente, conforme que se establezcan nuevas delegaciones de la Inspección General del Trabajo en cualquiera de los departamentos del país, podrá identificarse con la literal que corresponda. Bueno, la reincidencia, pues la vieron con eso, tal vez lo interesante del artículo 8 es que nos señala que el delegado departamental, si ya, por ejemplo, sancionaron a Hillary, tiene la obligación de solicitar información si en el registro de faltas de trabajo y previsión social, que también saben que es una dependencia, no ha sido sancionada con anterioridad. ¿Por qué? Porque van a ver si no hay reincidencia, ¿sí? Eso es lo que tienen que ver. Pero miren qué interesante, habla de nomenclaturas, habla precisamente de la obligación que tiene el delegado departamental de verificar si no existe una falta con anterioridad, la notificación y los recursos, ¿va? Quedemos claro que en faltas de trabajo y previsión social, el patrono, los trabajadores, porque también cometen los trabajadores o las organizaciones sindicales, tenemos derecho al recurso de revocatoria, no de reposición, sino de revocatoria. ¿Por qué? Porque la emite una dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? El pago de la multa, pues lo vieron, cómo exonerar el 50%, también lo vieron. Pago de las sanciones administrativas. No sé si, porque me interesaría más que todo la parte. Le damos el 13. ¿Quién nos apoya? Por favor. Artículo 13. Pago de las sanciones administrativas. Reformado por el Acuerdo Ministerial número 332-2020. Para realizar los pagos por concepto de multas impuestas por incumplimiento o inobservancia a las leyes laborales y de previsión social que hagan los sancionados a favor de la Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Unidad de Administración Financiera, del Viceministro Administrativo Financiero, celebrará convenios con los diferentes bancos del Sistema Nacional, donde se abrirá una cuenta de fondos privativos a nombre de la Inspección General de Trabajo. ¿Sabe por qué le anoté eso ahí? Fíjese que estos fondos privativos no van para el ministerio, van directamente para la Inspección General de Trabajo, ¿sí?
Los fondos privativos, dice, el importe de las multas impuestas más los intereses causados constituyen fondos privativos de la Inspección General de Trabajo. Y aquí está para qué puede utilizarse, ¿sí? Miren lo interesante. Entonces, ahí está para qué debe de utilizarse esos fondos privativos. Por eso les decía lo importante nosotros de tener como complemento de lo que se habla nos dio este instructivo. Y vamos tenemos un poco de tiempo acá. Miremos, dice, ¿para qué pueden emplearse? Buscar la mejor continuidad de los servicios que presta la Inspección General de Trabajo, ampliación de cobertura del sistema de inspección, mejora de las condiciones entre funcionarios y servidores públicos, capacitación técnica jurídica a los inspectores de trabajo y personal administrativo, ejecutar todas las acciones que tiendan al fortalecimiento integral del sistema de inspección de trabajo contenido en los convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Creo que aquí lo del registro, procesos judiciales, esto también ya lo vieron con el Alan, pero bueno, nada más, vamos a leer, alguien que me lea el 15, por favor. Procesos judiciales. El delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, en caso de incumplimiento e inobservancia de las normas de trabajo y de seguridad social, deberá procurar la tramitación del proceso judicial que para el efecto establece el Código de Trabajo y sus reformas hasta su finalización y deberá evacuar las audiencias o presentar los escritos que sean necesarios. El paso para interponer la acción judicial de ejecución de parte del delegado departamental de la Inspección General de Trabajo prescribe en 3 meses a partir que la resolución haya causado estado en sede administrativa o causando firmeza en sede judicial. Interesante, porque lo que estamos hablando acá de que una vez está firme el Ministerio, la Inspección General de Trabajo, tiene 3 meses para ejecutar precisamente la multa que nos impuso si no le hemos pagado, ¿sí? La prohibición administrativa, creo que eso también lo vieron con el Alan, por la coordinación intrainstitucional, no creo, los procesos de faltas, artículo número 18. ¿Quién no lo lee? Artículo 18. Procesos de faltas. Los procesos de faltas que al entrar en vigor el presente instructivo se encuentren en trámite, se continuarán y fenecerán en los tribunales que se encuentran conociéndolos, tanto en lo que se refiere a los procedimientos que deban seguirse como a las disposiciones sustantivas que corresponde aplicar de conformidad con las normas que hubieran estado en vigor a la fecha de su iniciación. Los inspectores de trabajo de la Unidad de Procesos Judiciales de la Inspección General de Trabajo deberá incorporarse paulatinamente dentro del sistema de inspección de trabajo, por lo que deberán seguir cumpliendo con las funciones que, para el efecto, regula el artículo 281 del Código de Trabajo y los convenios 81 y 129 de la OIT. Bueno, ahí estamos. ¿Y por qué queríamos ver esto? Se dan cuenta que anteriormente las faltas de trabajo y previsión social únicamente las conocían los juzgados de trabajo y previsión social. Actualmente las conoce el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, ¿sí? Eso es importante, las sanciones, ¿va? Todo el proceso lo conocen los inspectores, pero ya cuando va a la imposición de la multa, ya lo conoce el delegado departamental de la inspección. Claro, el detectar, el poder resolver que es una falta de trabajo, eso le corresponde a los inspectores de trabajo y previsión social. Por favor, que sea un complemento precisamente a lo que ustedes tuvieron la oportunidad, pues, de que el licenciado Alan nos estuvo enseñando en la clase anterior. Y es que es valioso porque yo les digo, el reglamento, este instructivo para mí ha sido muy vital en el ejercicio de la práctica, ¿va? Y por supuesto también yo sé que lo va a hacer para ustedes, pues,
sí lo va a hacer para ustedes. Entonces, para efectos de examen, creo que vamos a llegar hasta el día de hoy la clase. El día viernes pues, vamos a tratar con el Chavalán de que definamos nosotros los puntos, precisamente a hablar el próximo miércoles, que es la fecha que tenemos programado nuestro examen, para ya estar nosotros seguros de poder evaluar, pues si ustedes de obtener, espero, hacer un buen examen, ¿no? Quiero comentarles de que nos vamos a tomar unos minutos y después vamos a concluir la clase. Yo sé que ya muchos de ustedes tendrán que estudiar, por eso queremos que el día viernes únicamente sea un repaso. Los repasos nosotros, ustedes ya estuvieron con nosotros, más o menos cuál es la filosofía. Hacemos una pregunta, si ustedes no la responden, entonces podemos dar por terminado el repaso. Entonces sí queremos participación el día viernes de todos. El día del examen, por favor. Estamos planificando que sean, por favor, van a venir 20 preguntas, que ustedes saben que me gusta utilizar mucho el sistema de selección múltiple. Y vienen 10 preguntas de falso y verdadero. Se detienen a leer, ¿eh? Se detienen a leer. Ese día, por favor, no hay pretexto para decir que no voy a encender la cámara, ¿va? Tampoco se permiten utilizar audífonos, ¿eh? Y todos deben de tener la cámara encendida, ¿va? Es un requisito. 2, por favor. Yo puedo anotarles a ustedes o preguntarles y anotar, por ejemplo, que Diego Gualín es miembro del comité ejecutivo de un sindicato y cometió una falta de trabajo y previsión social. Y fue sancionado, por ejemplo, en la vía administrativa, por la Dirección General de Trabajo, porque todo lo que se refiere al sindicato lo conoce. Entonces saben que es falso, porque todas las faltas de trabajo y previsión social le corresponde a la Inspección General de Trabajo. El proceso de determinar una falta lo hacen los inspectores de trabajo y previsión social. La imposición de una multa le corresponde al delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. Entonces, por favor, los esperamos el día viernes para que podamos tener un breve repaso y ya que estén listos para la próxima semana. Vamos a dejar la clase del día de hoy hasta ahí, pues yo sé que tienen que estudiar ya para la próxima semana, que son 3 exámenes los que tienen, aprovechen el tiempo al máximo. Así es que un fuerte abrazo y si Dios quiere nos vemos el próximo viernes.